cómo cientos y cientos de iglesias están cerrando cada mes en los Estados Unidos. Al mismo tiempo hay cientos y cientos de iglesias que abren, gracias al Señor, que inician. Pero el porcentaje de iglesias que cierra es más alto que el porcentaje de iglesias que abren. Y uno se pone a pensar, ¿cómo puede ocurrir esto, no? En una nación que por muchísimos años ha sido potencia en llevar el evangelio. Algunos de nosotros hemos conocido el evangelio por medio de misioneros que llegaron a nuestros países. Aquí seguimos trabajando con nuestros hermanos norteamericanos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué ocurre esto? Y yo pensaba un poco en que pudiera haber por lo menos dos razones, pudiera haber más, pero una de esas razones es que tal vez la iglesia no hemos aprendido a profundizar, crecer y valorar el evangelio que se nos ha predicado. Nos hemos estancado y al mismo tiempo esto ha vuelto que nuestros corazones sean incrédulos, que se enfríen, que seamos tardos para oír las cosas y lleguemos a un punto en el que nos da igual si vamos a la iglesia o no vamos. Y eso es lo que va ocurriendo. El corazón que una vez el Señor lo transformó en un corazón que estaba de piedra en carne, producto de nosotros mismos no profundizar y no tener una relación real con el Señor, nos vamos endureciendo y endureciendo, endureciendo. Terminamos alejándonos de esas cosas. Por eso hoy vamos a estar empezando a estudiar la epístola o la carta a los hebreos. Lo hemos venido anunciando. Yo he titulado el mensaje de hoy así: el conocimiento de Cristo rompe con nuestra incredulidad. Porque es un poco de lo que trata Hebreos. Muestra la superioridad, la grandeza de Cristo en todas las áreas y va dándote algunas advertencias de por qué debes valorar eso. Y lo que ocurre, no lo valoras. Dicho todo esto, estas estadísticas de las que hablaba puede servir también como una especie de termómetro espiritual para ver que tal vez en muchas partes del mundo esto ocurre también. A veces nos enfriamos, las iglesias se enfrían. Ese enfriamiento nos lleva a cierta incredulidad, aunque parece algo contradictorio. ¿Cómo puede alguien que se supone que ha venido a Cristo creyendo ser incrédulo? Pues bueno, cuando no hacemos muchas de las cosas que Dios nos manda hacer y no creemos como Él quiere que creamos, eso es incredulidad y eso nos puede llevar a endurecernos. Una pequeña introducción nos dice que el libro de Hebreos, de autoría anónima, para los que no lo sabían, no se sabe quién escribió el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Se sabe que fue Dios inspirando, ¿verdad? El Espíritu Santo inspiró a su autor, pero no sabemos quién fue, como otras cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, como cartas de Pablo, de Juan, de Pedro. Sin embargo, algunos, con el pasar de los 2000 años de historia que tenemos, algunos han pensado que fue Pablo, otros han pensado que fue Lucas, otros han pensado que fue Bernabé, pero nosotros sabemos que fue el Espíritu Santo. Así que eso es lo importante, que tenemos la palabra de Dios. Estoy utilizando la introducción para hacer un poco de contexto, de trasfondo de la carta, y se nos invita a una profunda exploración de la fe y la supremacía de Cristo. Esta palabra supremacía, estaba intentando buscar algunos sinónimos, ¿no?, para esta palabra, pero es que es difícil encontrar sinónimos que sean más sencillos, a no ser superioridad. Y superioridad a veces la vemos como un contexto negativo, entonces no la quise tener allí como tal, pero se refiere a la superioridad, a la grandeza, a la magnificencia, a la supremacía de Jesucristo por sobre todas las cosas. ¿Vale? No se compara con nada lo que Él nos ofrece, lo que Él es y lo que nos ofrece el Evangelio. Esta carta es dirigida a una audiencia judía cristiana. Esto también tiene distintas versiones. Puede ser una iglesia que eran judíos que se habían convertido al cristianismo, gentiles, o sea, personas que no eran judías y que también se habían convertido al evangelio. Pero, como vamos a estar viendo, Hebreos toca tanto el Antiguo Testamento para mostrarnos cómo se completa, se mejora y tiene su cumplimiento en Cristo, que las personas que escucharon esto tenían que conocer el Antiguo Testamento.
Y por eso se piensa que muy probablemente esta comunidad era mayoritaria de judíos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, nos dice, voy por acá, dice, busca consolidar la comprensión de Jesús como el Mesías y destacar su papel esencial en la redención. Vamos a estar viendo luego en el contexto que parece que estas personas que están recibiendo, esta comunidad que está recibiendo esta carta, estaba sufriendo cierta persecución. Había sufrido ya algo de persecución, estaba a la vista de sufrir algo o estaba sufriendo. Y algunos estaban tal vez retrocediendo en algunas cosas. Y habían ciertas enseñanzas por allí metiéndose en la iglesia. Y prácticamente el apóstol Pablo les dice, mira, no hay nada que se compare con Cristo. Este es el Cristo que se les ha predicado. Esto es así de grande. Vale la pena sufrir por Cristo y mantenerse firme. Sigan adelante. Tenemos aquí, a lo largo de esta serie, sumergiremos nuestras mentes y corazones en las verdades que revelan la preeminencia de Cristo, transformando no solo nuestro entendimiento teológico, sino también nuestras vidas. Esto es lo que deseamos que ocurra con cada mensaje, con cada cosa que hacemos y que enseñamos, pero ahora que empezamos esta carta, si la aprovechamos y apartamos el tiempo para venir cada domingo y no perdernos parte de la serie, estoy seguro que vamos a crecer en nuestro entendimiento teológico, porque hay profundas verdades en esta carta, pero al mismo tiempo esto debe llevarnos a que se transforme nuestra vida, que sigamos madurando y pareciéndonos más a Jesús. Dicho esto, vamos a orar para que el Señor nos siga dirigiendo en esta mañana. Padre, gracias, Señor, por escucharnos, gracias por tu fidelidad, gracias porque nos permites que podamos alabarte, Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente, gracias por todo este manual de instrucciones de vida en el que podemos conocerte, podemos apreciarte. Por favor, no dejes que menospreciemos tu instrucción, sino que realmente la valoremos, la pongamos por obra, Señor, para que sigamos madurando, para que sigamos avanzando en ti, Señor. Y si en esta mañana hay alguien que no te conoce, que todavía no ha rendido su vida a ti, que esté acá o que nos esté viendo online o que vea el video luego, Señor, yo te pido que tú toques y transformes su vida, lo convenzas para que venga a ti, Señor, y pueda ver la verdad de lo que tú ofreces, Señor, y obtener tu perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, algunas razones que quisiera decirles como para seguir desarrollando en ustedes, animándolos a tener ganas de Hebreos, de leer Hebreos. Algunas razones serían, es una guía para la vida diaria. En Hebreos, el libro es más que una teología, es una guía práctica para entender cómo Dios habla en nuestro día a día. Esos versículos dicen que el Señor nos habló en los antiguos tiempos por medio de los profetas, pero hoy nos habla por medio de Cristo. Entonces tenemos que escucharlo y obviamente si Dios nos sigue hablando, cada día Él tiene algo que decirnos y cada día nosotros tenemos algo por qué seguirle. Así que ciertamente nos puede servir como una guía para la vida. Por otro lado, descubre un camino firme. En un mundo incierto, Hebreos nos ofrece un ancla segura para nuestras almas. Aprenderemos a confiar en las promesas de Dios, brindando estabilidad en medio de la inestabilidad. Para nadie es un secreto que vivimos en un mundo inestable, no solo a nivel político, no solo a nivel de ideas o aún de la naturaleza, que cada vez parece estar más inestable. A nivel de cada familia, de cada cosa, es muy inestable el hecho de que como hemos echado a Dios a un lado, entonces cada quien es su Dios, cada quien pone las pautas. Nuestros deseos son los estándares por los que la humanidad se dirige. Si yo quiero hacer esto, voy por acá. Entonces eso produce inestabilidad para nosotros, para la familia, para los jóvenes, porque ¿en qué creo realmente? Pues Hebreos nos muestra nuevamente esa ancla que es Cristo, que nos puede ayudar a estar firme en un mar lleno de tormenta, por decirlo así. Por otro lado, enciende la pasión por el crecimiento espiritual. ¿Te sientes estancado en tu fe? ¿Alguna vez te has enfriado o sientes que no
avanzas. Hebreos despierta un deseo de crecimiento constante, mostrándote cómo discernir el bien del mal y avanzar hacia la madurez espiritual. Esta es la meta, hermanos, desde que vinimos a Cristo. La madurez espiritual que implica ser cada vez más como Cristo, vivir haciendo su voluntad. Y en nuestras vidas nosotros no nos levantamos cada día y pensamos en cómo avanzar hacia la madurez espiritual, estamos en serios problemas. Estamos en serios problemas porque estamos desperdiciando la vida que el Señor compró con su sangre y que nos permite administrar mientras estamos vivos. Nuestra meta más grande o tu meta más grande no son tus logros, ni tu estabilidad, ni tus estudios, ni todas esas cosas que puedan ser importantes. Es avanzar detrás de tu maestro para parecerte cada vez más a él. Esa es la meta real de todo cristiano. Y todo lo que nosotros hacemos con nuestra vida debe apuntar en esa dirección. Y Hebreos refuerza eso. Dicho esto, les voy a presentar dos verdades fundamentales del libro de Hebreos. Panorámicamente, esto es una introducción, ¿vale? No estamos entrando todavía, la semana que viene veremos los primeros versículos del capítulo 1 e iremos separando cada mensaje. Hoy es solo una panorámica, repito, como ese abreboca que a veces se nos da cuando vamos a comer, que se supone que es para abrir estómago, para que queramos comer más, eso es lo que pretendo hacer hoy. Que se nos abra el estómago espiritual y queramos tragarnos Hebreos y toda la palabra del Señor. ¿Vale? Entonces les voy a presentar dos verdades. La primera es la supremacía de Cristo, lo vengo diciendo desde el principio. Ahí tenemos Hebreos 1 del 1 al 3, nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. Claramente vemos en este versículo cómo Cristo es el que nos habla ahora, pero ese mismo Cristo es heredero de todo, hablando del Cristo que se hizo hombre, ¿ok? Pero al mismo tiempo se nos dice que Él hizo el universo por medio de Cristo, que se nos resalta la deidad de Cristo. Por eso creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque hay versículos como estos que nos llevan a apreciar la deidad de Cristo y cómo Él no se parece a ninguna otra cosa creada. Y de eso es de lo que vamos a estar viendo. La superioridad de Cristo en todas estas cosas nos debe llevar a seguir avanzando. Así que si quisiéramos desempacar un poco esto que les estoy diciendo, pudiéramos ver un ejemplo de la supremacía de Cristo, de la grandeza, de la superioridad. Hebreos nos muestra que Él es superior a los ángeles. Y en aquellos tiempos, según los estudiosos, como ahora, hay muchas ideas que se están metiendo en la iglesia. Entre esas ideas estaba la de que sí, Jesucristo hizo lo que hizo, pero Él no era Dios. Él era una creación al nivel de los ángeles, tal vez un poco más grande que los ángeles, pero no era Dios ni nada de eso que se le dice. Por lo tanto, se nota que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a decir que Jesucristo es superior a todas aquellas cosas que la gente estaba entendiendo mal o que le estaban dando demasiado valor. Así que parte de la superioridad de Cristo la vemos allí. Versículo 1:4, así llegó a ser superior a los ángeles, de la misma medida en que el nombre que ha heredado supera con excelencia al de ellos. Acuérdense que no estoy entrando en detalle. Cada una de estas cosas las vamos a ver luego en detalle. Entonces, la supremacía de Cristo la vemos en que es superior a la creación, en este caso de los seres espirituales. Por otro lado, su supremacía la vemos sobre Moisés. En un pueblo judío, obviamente Moisés tenía una figura bastante predominante, era un ejemplo, igual para nosotros. Abraham, Moisés, todas estas personas son de ejemplo. Pero, y algo interesante que no les dije, es que cada una de estas verdades va acompañada de una advertencia. Y la vamos a ir viendo en el siguiente punto. Dice, de hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés.
para aquellos judíos que tenían una alta estima o demasiada estima a Moisés, a la ley y todo lo que se representaba, que lo ponían por encima de Cristo, él les dice, mira, ya va, pero es que este Cristo es superior a Moisés. Así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma, porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo sobre toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios daría en el futuro. Eso fue lo que ocurrió en aquel momento. Dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, todo lo que Él ha creado. Cuando mantengamos nuestra esperanza y la esperanza que nos enorgullece. Así que así vamos desglosando este concepto de la supremacía de Cristo sobre distintas áreas y vamos profundizando en el evangelio que se nos ha predicado y en quién es realmente Cristo. Aparte, vemos la supremacía de Él sobre el sacerdocio. Ustedes recordarán, bueno, los que pudieron estar en la serie que estuvimos estudiando los 5 primeros libros de la Biblia, hablamos un poco, sobre todo en el libro de Levítico, de cuando empezó el sacerdocio. Dios hizo un pacto con su pueblo, quería habitar con su pueblo, pero hay un inconveniente muy grande que nosotros también lo tenemos hoy en día, y es que Dios es santo, y con Él no puede habitar nada que no sea santo a su nivel de santidad, que nosotros no podemos entender eso realmente. Entonces, Él empezó a desarrollar una serie de tabernáculos, de espacios, de sacrificios y cosas para que el pueblo se pudiera limpiar y entonces pudiera habitar con Él. En ese, si se puede decir, primer evangelio que el Señor estaba presentando allí, se incluía a los sacerdotes. Los sacerdotes tenían la función de alguna manera, interceder entre el pueblo y entre Dios. ¿Vale? Pero había un problema para ese momento, y es que los sacerdotes también tenían pecado. Entonces ellos entraban, ofrecían sacrificio por sus pecados, luego sacrificios por el pueblo. Eso por un lado, pero había otro problema, y es que al siguiente día ese sacerdote empezaba a acumular pecado y el pueblo también. Así que el pueblo estaba constantemente manchado de pecado. Y al mismo tiempo había otro problema, y es que ese sacerdote se moría en algún momento porque era un ser humano, todos nos morimos. Así que hacía falta otro sacerdote, otro sacrificio, otro tiempo. Y esto no terminaba de resolver ese problema que nosotros tenemos con la santidad de Dios. Y es que si queremos estar con Él por toda la eternidad, necesitamos un sacrificio que valga por toda la eternidad, que cancele la deuda por toda la eternidad. Y allí entonces es donde entra el sacerdocio de Cristo, que se nos dice, y repito, lo estaremos viendo más en profundidad luego, se nos dice, pero como Jesús permanece para siempre, ¿cómo puede alguien permanecer para siempre si no es Dios? Entonces, tenemos que ver esas verdades que están detrás de los versículos, ¿no? Su sacerdocio es imperecedero, o sea, el sacerdocio de Él no acaba nunca, como pasaba con los sacerdotes antes. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios. Es una salvación completa, no necesita ofrecerse un sacrificio día tras día, porque como Él es eterno, esto nos ayuda a pensar en lo siguiente. ¿Era necesario que Jesucristo fuese Dios de alguna manera para pagar por nuestro pecado? ¿Hubiese podido pagar alguno de nosotros, un ángel o algo? Esto nos va respondiendo a esa verdad que a lo mejor no lo habíamos pensado, pero ayuda un poco en nuestra comprensión teológica de quién es Cristo. Y es que era necesario que fuese eterno, que fuese Dios, para que el pago fuese eterno y pudiera estar delante de Dios por toda la eternidad. Nuestro destino, para los que creemos por la fe, es toda una eternidad con Dios. Y necesitamos una limpieza que perdurara por toda la eternidad. Por eso dice, ya que vive para siempre, ¿para qué? Para interceder por ellos. Ese sacerdote en el Antiguo Testamento no podía vivir para siempre e intentaba interceder por el pueblo, pero Cristo vive para siempre. Y ahora está, si podemos verlo así, delante del Padre,
Y por un lado es nuestro sacerdote porque intercede por nosotros y por otro lado también es el sacrificio porque le puede decir, ¿sabes qué, Pedro? Padre, perdón, yo pagué por Pedro. Mira mis manos. Y esa muestra va a estar allí por toda la eternidad. Entonces, ¿quién puede hacer eso por nosotros? ¿Quién puede alcanzar la supremacía de Cristo? Es un poco de lo que estaremos saboreando con el libro de Hebreos, hermanos. Tenemos que profundizar en el entendimiento del evangelio que nos ha salvado para que otras cosas no nos cautiven, porque a veces nos enfriamos porque no hemos profundizado. Solamente nos acomodamos y esperamos. Tenemos que profundizar más para apreciar la grandeza de lo que Cristo ha hecho y Hebreos nos va a ayudar a eso. Al mismo tiempo, otra verdad seguía la siguiente, una advertencia contra la incredulidad. Ya lo he venido diciendo, lo desde el principio. Por un lado, se nos dicen algunas cosas sobre la superioridad de Cristo. Ha quedado claro, ¿verdad? El punto que muestra el texto allí. Pero cada vez que dice superior a los ángeles, te da una advertencia de qué debemos hacer entonces. Cuando es superior a Moisés, da una advertencia de qué debemos hacer entonces. Y a continuación lo que vamos a hacer es ver las 5 advertencias que Hebreos nos muestra en cuanto a que tenemos que tener cuidado los que hemos recibido el Evangelio. La primera advertencia o formas de incredulidad está en Hebreos 2. Después de que se dijo que Él era superior a los ángeles, se dice, por eso es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. Tomen en cuenta que tengo resaltado en negrilla lo que quiero que veamos. Es un mensaje sencillo y es tan sencillo que se nos pasa a veces de largo. Que prestemos más atención a lo que hemos oído. Esta iglesia, yo estoy seguro que era una iglesia con conocimiento de las verdades de Dios, porque los conceptos que se le están expresando son conceptos profundos. No estaban tomando leche, estaban, si se puede decir, comiendo comida sólida, aunque ellos, se nos dice más adelante, estaban actuando como niños. Prestemos más atención a lo que hemos oído. En vista de la superioridad de Cristo, prestemos más atención a lo que oímos cada domingo, a lo que oímos en los grupos pequeños, a lo que oímos en la palabra que debemos estar leyendo, al Evangelio. ¿Por qué? Porque si no, podemos perder el rumbo. Esto es una verdad que nosotros a veces no nos damos cuenta. Cuando no prestamos atención a lo que hemos oído y se nos va la semana, se nos van los meses y no profundizamos en Dios, podemos perder el rumbo. Y ojo, perder el rumbo no es necesariamente cumplir con la estadística que dije al principio y apartarnos. Perder el rumbo también puede ser decir, sí, yo soy cristiano, pero vivo como si no lo fuera. ¿En qué sentido? Sigo mis propias metas, mis propios logros, mis propios planes y no busco de hacer esto lo que Dios quiere que yo haga. Eso también es perder el rumbo, porque el Señor nos compró completo, no nos compró aquel día que nosotros supuestamente hicimos una oración. Se supone que le dijimos, Señor, creemos, pero también creemos que tú eres nuestro Señor. O sea, ahora tú eres el dueño de mi vida te pertenece, haz con ella lo que quieras. Entonces, la advertencia es esa, no perdamos el rumbo, no descuidemos eso. Dice, ¿qué pudiera suceder entonces? Hay una pregunta aquí, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿A dónde vamos a ir si descuidamos la salvación que se nos ha dado en Cristo? Una segunda advertencia o otra forma de incredulidad la vemos en Hebreos 2. Cuídense, hermanos. Se refiere a una comunidad. Por eso hay iglesia, que debemos cuidarnos. Por eso yo no soy solo un asistente a una iglesia. Yo soy parte de una comunidad que yo tengo que cuidar, que también tengo que alimentar y que también tengo que ver cuáles son mis dones y talentos para servir a esa comunidad. Por eso exhortamos a todos que no se trata algo de los domingos nada más. Es de todo. La misma responsabilidad, escúchenme esto. La misma responsabilidad que tengo yo como pastor para con la iglesia la tienen ustedes para con la iglesia. Solo que yo tengo una responsabilidad pastoral y ustedes tienen una responsabilidad de lo que el Señor les haya dado en sus manos, de los talentos que le hayan dado, de los dones que le haya dado.
Ustedes tienen que ponerlos en práctica para el Señor y yo igual. Eso es importante que los tengamos claros para que entendamos que esto va más allá de 2 horas el domingo, hermanos. Esta advertencia es para nosotros. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del mal. Les habla a la iglesia. Tengan cuidado, iglesia, de tener un corazón pecaminoso que los haga apartarse del mal, de albergar aquellas cosas por las que se supone que Cristo murió en la cruz, por aquellas cosas que le hemos dicho que nos libera en algún momento y sin embargo nosotros mismos vamos tras ellas y las albergamos. Y no me refiero a cuando fallamos, porque vamos a fallar de múltiples maneras, pero hay cosas en nuestras vidas que tal vez practicamos, hasta nos hemos entregado a ellas, que sabemos que no honran a Dios, y eso demuestra un corazón pecaminoso, que puede terminar apartándose de Dios con el pasar del tiempo. Así que anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Yo estoy convencido que esto es una de las cosas que ha ocurrido en nuestras vidas, en algunas iglesias, en algún momento en los cristianos. El pecado nos ha endurecido y nos ha engañado. Y pensamos que estamos bien cuando estamos ya totalmente enfriados y nuestros corazones endurecidos. Algunos a veces ya ni queremos estar aquí. Venimos porque eso se supone que es lo que debe hacer un cristiano, no porque tenga ganas y pasión de aprender de Dios y de que Él me hable hoy, porque nos hemos endurecido. Y esto nos sirve para advertirnos. Voy más rápido ahora. Tercera advertencia en Hebreos 5. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan. En algunas versiones dice, tardos para oír. ¿Qué quiere decir eso? Que escuchamos y no hacemos nada con lo que escuchamos. Que el mensaje no afecta a nuestra vida, y si no afecta a nuestra vida, no lo vamos a compartir con nadie. Por lo tanto, no estamos haciendo discípulos y el evangelio no se está expandiendo. Esa es parte de la verdad. Advertencia. Esta advertencia, tal vez algunos no han leído este texto nunca, tiene un contexto, pero yo diría que es uno de los textos más fuertes de la Biblia que tiene que ver con cuando descuidamos la palabra de Dios. Ojo, cuando nos hemos entregado, como dice el texto, obstinadamente al pecado o a una práctica que a Dios no le agrada, ocurre esto. Si después de recibir el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, o sea, después de recibir el evangelio, ya no hay sacrificio por los pecados, porque ¿qué nos va a salvar ahora? ¿A dónde vamos a ir? Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente por el testimonio de 2 o 3 testigos. Allá en el Antiguo Testamento, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece? Mira, esto es lo que ocurre cuando tú y yo descuidamos el evangelio que se nos ha predicado, que nos ha salvado. Hemos pisoteado al Hijo de Dios, profanado la sangre del pacto, que se supone que nos ha santificado para podernos presentar delante de un Dios santo, y dice, y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Todo lo que hacemos cada vez que descuidamos nuestra vida con el Señor. Una quinta advertencia está en Hebreos 12 y dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla. Pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y podemos imaginarnos, ya estamos llegando al final de la carta, imaginarnos después de todo lo que ha dicho, el autor de la carta dice, hagan caso, no vayan a descuidar esto, porque si no escuchan, es a Dios al que no escuchan, porque es la palabra que Él nos ha dado. Así que sí, es un mensaje de exhortación. Es más, no lo recuerdo ahora mismo, no sé si está en qué partes de Hebreo, pero en algún momento de la carta, el autor dice,
les escribo esta exhortación. Claramente es un mensaje de ánimo, de exhortación para que la iglesia despierte, aprecie a Cristo más allá de lo que lo ha apreciado y entonces tenga cuidado de la incredulidad, se mantenga firme aún en medio del sufrimiento. Entonces, para llevarnos una idea que englobe lo que acabamos de decir, pensemos en lo siguiente. Apreciar la supremacía de Cristo nos aleja del enfriamiento espiritual. ¿Piensan que hemos visto esto? ¿Estamos de acuerdo? Hemos hablado de la supremacía, hemos hablado de la incredulidad o enfriamiento. Así que yo creo que esto nos puede ayudar a recordar todo lo que hemos visto hasta ahora. Apreciar la supremacía de Cristo nos aleja del enfriamiento espiritual. Hermanos, mientras nosotros más logramos llegar a la presencia de Dios y apreciarle tal cual es, esto va a afectar nuestra vida y va a evitar que seamos incrédulos. Me viene a la mente en el Antiguo Testamento, a lo mejor no todos lo han leído, pero en cierta oportunidad, ya después cuando Moisés subía a la montaña y veía al Señor, dice que bajaba con el rostro resplandeciente y el pueblo se asustaba. Claro, imagínense ese espectáculo que nunca nadie había visto y Moisés tenía que cubrirse el rostro. No digo que nos acerquemos para que nuestro rostro brille de esa manera, pero es que mientras más nos acercamos a la presencia de Dios y le vemos tal cual es, eso va a afectar nuestra vida de una manera que nosotros lo vamos a ver y que otros no van a poder evitar verlo. Porque es el Dios Todopoderoso que viene a habitar en nuestras vidas. Para ir concluyendo, quiero hacerle un par de preguntas y darles alguna sugerencia práctica. Primero, quiero preguntarle, esto va para los que tenemos ya cierto tiempo viniendo a la iglesia. Sé que algunos no tienen poco tiempo visitándonos, pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia? Puede responder, Edgar. ¿Cuál es el lema de nuestra iglesia? Nosotros tenemos una misión y una visión y tenemos un lema que lo hemos presentado en algunas oportunidades. Lo teníamos pegado allá en la cartelera hasta hace poco, pero lo quitamos cuando fuimos a hacer la cena. ¿Qué más? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cuál es el lema de la IBC, de la Iglesia de Adeje? A mí también se me olvida a veces, ¿vale? Solo estoy utilizando esto para que podamos reflexionar porque hacia allá queremos ir. Ser y hacer discípulos de Cristo. Ser y hacer discípulos de Cristo. Y que un discípulo, podríamos decir por lo menos tres cosas. Para tú ser un discípulo de Cristo tienes que seguir las pisadas de tu maestro. Era lo que se hacía en la antigüedad, lo vemos en los evangelios. Esta gente casi se mudó con Jesús porque era lo que se hacía con el discipulado. Tú te ibas a vivir con tu maestro y copiabas el estilo de vida de él porque querías ser su discípulo. Nosotros en la Biblia se nos manda en Mateo 28 ¿a qué? Lo que llamamos la gran comisión. Vayan y hagan discípulos de Jesucristo, enseñándoles a guardar todas estas cosas. Se lo está diciendo a los apóstoles y le dice, esto que Cristo le dice a los apóstoles, esto que yo les he enseñado, vayan a ser discípulos. ¿Cómo los van a hacer? Enseñándole todas estas cosas. Todas estas cosas es lo que se nos va a enseñar. Entonces, el discípulo sigue las pisadas de su maestro, pero el discípulo también se forma para seguir las pisadas de su maestro y para ser discípulo. Por eso tenemos iglesia, por eso hacemos grupos pequeños y talleres que muchos de nosotros no vamos. No vamos. ¿Pero qué? ¿Es una simple actividad más que queremos? No, es para que sigamos avanzando en la dirección de ser y hacer discípulos de Jesucristo. Y por otro lado, el discípulo ya hace discípulos. Por eso tenemos actividades como Impacto, como el tenis que se estuvo haciendo y ciertas actividades para hacer discípulos, además de todo lo que nosotros debemos hacer personalmente, ¿vale? En nuestra vida, en el trabajo, en todo lo que vamos haciendo. Entonces, pregunta para conectar con algunas sugerencias que les voy a dar. ¿Actualmente sigues los pasos de quién? Un discípulo es aquel que sigue los pasos de su maestro. ¿Sigues los pasos de quién? Pregúntate eso. Porque
Bueno, es que yo estoy aquí, estoy siguiendo los pasos, sí, pero ¿y el resto de la semana sigue los pasos de quién? ¿Son los tuyos? ¿Son los de Él? ¿Es Él el que te ha guiado a donde estás? ¿Él es el que guía a tu familia y los pasos de tu familia? Es lo que tenemos que pensar. Dicho todo esto, permítanme darles algunas sugerencias prácticas. La primera es, empieza a leer Hebreos, por favor. Todos debemos estar leyendo Hebreos si pensamos seguir viniendo. Para los devocionales que estés haciendo, lee Hebreos, por favor, porque va a ser la manera de que conozcamos más el libro y de que cuando tú vengas a un grupo pequeño y vengas el domingo a la iglesia, se te puedan reforzar más las verdades. Si no sabes cómo hacerlo, porque tal vez no tiene, y a lo mejor lo has leído y te ha parecido complicado, tenemos esto para ti. Es una guía sencilla para que leas Hebreos. Lo hicimos nosotros, ¿vale? Es más sencillo no puede ser, no tiene ni contenido. Solamente tiene lecturas de lunes a viernes. Lunes te dice el versículo que tienes que leer y 2 preguntas para hacerte. Y listo, terminaste. Y así el martes, el miércoles, hasta el viernes. Dejamos el fin de semana para que descansen o para que se pongan al día con lo que no leyeron. No esperen hasta el fin de semana para leer los 5 días. Vayan leyendo. La idea es desarrollar el hábito de lectura. Pero hermanos, para aquellos que no saben, yo sé que a veces decimos muchas cosas y muchos no sabemos dónde empezar. Bueno, aquí tienes una ruta sencilla de cómo empezar. Solamente tengo esta copia y 2 copias más allá. El que las quiera, las puede coger. Y si alguno quiere más, se las vamos a hacer y se las entregamos el próximo domingo. Pero necesitábamos que nos confirmaran para no perder material e imprimir por el gusto. Yo espero que todos queramos y no les vamos a cobrar nada por esto. Solo tiene que decirme a mí o decirle a Antonio que está allá en la entrada y vamos a... O si lo quiere más sencillo y tiene mi número, Pedro, yo quiero una. Quiero un devocional, listo. Ya anotado y le tengo la copia para la semana que viene. Siguiendo con los pasos prácticos, participa en los grupos de estudio o solicita alguno. Estamos estudiando el libro de Hebreos, reflexionando en eso y estamos convencidos de que los grupos pequeños pueden ayudar en esto. Los grupos pequeños nos sirven para tener a veces esa comunión y la conversación que a veces no tenemos aquí mientras estamos. Nos sirve para hacer las preguntas que tal vez no hacemos. Y también nos sirve para que una vez que ese grupo madure, pueda llegar a la comunidad que está a los lados. Tienen potencial evangelístico, pero hasta que como iglesia no formalicemos los grupos pequeños que tenemos, estas otras cosas no van a poder llegar. Fíjense, de los que estamos aquí, y yo no, con esto no quiero ponerle presión a nadie, pero es para que vean un poco de cómo vemos las cosas en liderazgo. De los que estamos aquí, no todos vivimos en Adeje. Vivimos en distintas partes acá. Cada uno de ustedes, sus casas, tiene un potencial de grupo pequeño. Lo que quiero decir es, tiene potencial de alcanzar a la zona en donde tú estás. Tal vez empezando con un grupo pequeño que alcance a la comunidad. Podemos hasta hacer actividades si es necesario en tu zona para que ese grupo pequeño crezca, invite gente. Y mira, así empiezan iglesias. Pero tenemos que empezar con... Pero es que si a veces no venimos a lo que tenemos, perdonen que se los diga así, pero me frustro a veces como pastor. Porque tenemos estas cosas y tenemos la opción de hacer grupos en casa. Miren, si quieren hacemos un grupo para cada uno, online. Pero que podamos seguir creciendo en las cosas del Señor. Que nos enfriamos. La respuesta a este mundo caído es Cristo, pero esa respuesta se da por medio de la iglesia. Pero eso no va a lograr si nosotros nos la pasamos detrás de nuestros propios pasos toda la semana y no detrás de los pasos del Maestro. Pasos prácticos, ya lo dijo Edgar, empieza. Esto le dimos publicidad el domingo pasado, yo pasé un video. ¿Saben cuántas personas me confirmaron para empezar esto? Adivinen. 0. 0. No los estoy regañando, hermanos, por favor, no piensen eso.
y nada. Pero yo creo que esto nos sirve para reflexionar, porque yo veo por lo menos tres cosas aquí. Una, no quieren. Y está bien, somos libres. Ustedes no están obligados a esto. Pero si no queremos, aquellos que la iglesia les provee para crecer, entonces tal vez hay algo que evaluar allí en nuestros corazones. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Lo otro que puede ocurrir es que estamos tan full que no tenemos tiempo. Pero esto también es un problema, porque tenemos que hacer algo con nuestras vidas para que nuestra vida se subordine y se acople a las prioridades del reino y no al sistema que nos envuelve y no nos deja servir ni seguir adelante. Y por otro lado, como decía Edgar, que yo soy tan mal comunicador que lo que yo estoy diciendo ahorita nadie me lo está entendiendo y por eso nadie va a anotarse para el estudio. Entonces, lo repetimos, queremos empezar esto. Ojo, no es que se llenen de actividades y que se anoten a todos. No, estamos proveyendo herramientas para seguir creciendo. Y esto lo puedes hacer desde tu casa, desde tu móvil, desde donde quiera. Ahí está la otra opción. Pasos prácticos, solicita un estudio bíblico. Tenemos opciones para esto también. Solicitar, tenemos todos estos estudios, los tenemos, desde cómo empezar la vida en Cristo, cómo leer la Biblia, para qué se ora, hasta cómo hacer misiones. Todo eso lo tenemos a disposición para ustedes, pero no podemos llegar allá si no empezamos en las cosas pequeñas. Evalúa tu corazón, tal vez se ha endurecido. Algunas alarmas sencillas. Si tú no quieres leer la Biblia, eso es una alarma. No debes dejarlo pasar. Si tú no quieres orar, eso es una alarma. No debes dejarlo pasar. Tal vez te has enfriado. Tal vez vas rumbo a la incredulidad. Son maneras de evaluar tu corazón. Si nada de lo que yo estoy diciendo a lo mejor a ti no te interesa para nada, eso es una alarma para tu propia vida. Tal vez necesitas iniciar una relación con Cristo y no lo has hecho. O tal vez la has iniciado y ya te has enfriado demasiado. Hay que evaluar. Por último, haz un plan para vivir todo esto cada día, hermano. Sin un plan, no vamos a ir a ningún sitio. Si yo quiero ir a la montaña, yo antes de ir a la montaña, yo tengo que planear por dónde voy a subir, porque debe haber 1, 2 o 3 caminos y establecer la ruta para llegar a lo que quiero lograr. Pero si nosotros no establecemos un plan de cómo vamos a leer, estudiar, profundizar, participar de un grupo, de un taller, si no agendamos esto y hacemos un plan para poder obtenerlo, nunca lo vamos a hacer. Ya el mundo se encarga de llenarnos la agenda. Entonces, les exhorto y les animo, y a mí también, a que podamos tomar esto en serio. Apreciemos cada vez más la grandeza de Cristo, de Dios, y al mismo tiempo no descuidemos esta palabra maravillosa. El Señor nos salvó para Él, así que vivamos para Él. Padre, gracias Señor por escucharnos, gracias Señor por tu palabra, gracias también por tu misericordia, Dios. El mensaje que estoy dando acá no es porque yo lo practique al 100%, Señor. Esto es como nos dice el mismo Hebreos 4:12. Tu palabra es una espada de doble filo, Padre. Corta para allá y corta para acá. Así que esto es una exhortación para todos. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos a vivir como tú quieres. Ayúdanos a avanzar en la madurez espiritual. No nos dejes descuidar aquello que tú nos permites tener, aquellos que tú nos has dado, y perdónanos por a veces no darte lo mejor, Señor. Te ruego que nos ayudes a tener convicciones, valores y prioridades que apunten hacia ti cada día, y que todo lo que hacemos, desde el trabajo hasta los estudios, hasta la familia, apunte a ti primeramente, Señor. Ayúdanos a que como iglesia podamos darte gloria, y aún, Señor, que podamos seguir expandiéndonos y creciendo, alcanzando a otros, Padre, que también puedan descubrir estas verdades. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos que hacen discípulos, Padre. Y gracias por tu misericordia. En nombre de Jesús. Amén.